del curso de biología molecular. En el vídeo de hoy pretendo complementar o terminar de ver los contenidos que aluden al tema que terminó con esta diapositiva. Básicamente son las bases moleculares de las enfermedades. Si recuerdan, hablábamos de las bases moleculares de enfermedades que tenían que ver con la presencia de agentes etiológicos de origen infeccioso, ¿sí?, y enfermedades cuyo origen o génesis es de índole genético, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedábamos finalmente en los tipos de mutaciones en función de la naturaleza del cambio genético que se produce en cada uno de los tipos, o bien en qué tipo de secuencia se genera este cambio, ¿sí? Bueno, algo que creo conveniente, que hay que profundizar antes de proseguir con el contenido, es que, si recuerdan, las mutaciones son cambios que se producen en la secuencia como consecuencia de eventualidades o inestabilidades intrínsecas a la materia. En este sentido, conviene decir que durante el proceso de replicación se incorporan mutaciones. Las causas que derivan en la que se establezcan estas mutaciones pueden ser espontáneas o pueden ser inducidas. Hablaremos de mutaciones espontáneas cuando se produzcan por la propia inestabilidad de la materia, mientras que nos referiremos a mutaciones inducidas cuando estemos aludiendo a agentes que potencialmente puedan interferir con la maquinaria de replicación. Bajo estas dos categorías, ¿sí?, pueden verse presencia de mutaciones en las secuencias. Ahora bien, es importante entender que las inestabilidades intrínsecas a la materia se deben a causas que se basan en elementos a nivel atómico o incluso cuántico, ¿sí? Pequeñas fluctuaciones en átomos que forman parte de las proteínas implicadas en los procesos de replicación pueden modificar la posición o la intensidad de distintos parámetros físicos al interior de la proteína, y eso deriva a que se genere un proceso de complementariedad erróneo. Como esto no puede evitarse, porque les insisto, es una característica intrínseca a la materia, la historia natural de los organismos derivó en el desarrollo de sistemas de reparación del DNA. Y bajo este tipo de mecanismos, aquellas mutaciones que se incorporan del proceso de réplica, ¿sí?, pueden eliminarse durante el proceso o en un momento a posteriori, ¿sí? Bien, de la misma manera que las proteínas implicadas en replicación pueden fallar, pueden cometer errores, también los sistemas de reparación pueden obviar errores. Cuando un sistema de reparación o varios sistemas de reparación, después de haber revisado la hebra de nueva creación, no identifican una mutación, esta mutación pasa a quedar fijada, ¿sí? Fijada es el término para referirse a aquella mutación que ya no puede ser eliminada por sistemas de reparación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que una vez que tenemos la mutación fijada, si vemos en este esquema, aquí tenemos una representación de una hebra, DNA doble hebra. Imagínense que la mutación se incorporó en este segmento de DNA, por consiguiente, todas las moléculas de mensajero o de cualquier tipo de RNA que se produzcan como consecuencia de un proceso de transcripción basándose en este template, ¿sí?, acumularán el error, ¿sí? Si estamos hablando de un RNA mensajero, el flujo de información proseguirá hasta el proceso de traducción de proteínas y, por consiguiente, en el proceso de traducción podrá haber un efecto que ahora veremos, ¿sí? Bien. Para el caso de los organismos procarióticos, la ausencia de splicing deriva en que cualquier mutación durante el proceso de réplica y no subsanación por procesos de reparación del DNA va a tener un efecto directo en los procesos subsiguientes de flujo de información. Sin embargo, para el caso de los eucariotas, ¿sí?, como hay un proceso de splicing, puede darse el caso de que, a pesar de que se haya fijado una mutación, ¿sí?, la mutación se haya incorporado a una secuencia intrónica.
Si se ha incorporado una secuencia intrónica, no vamos a tener un efecto directamente en la zona codificante. Podríamos tener, en efecto, las secuencias intrónicas, y si estos intrones tienen algún tipo de papel en posteriores mecanismos de regulación, ahí sí veríamos un efecto, pero en todo caso sería mucho más útil, ¿sí? Hay que entender y recordar que las redes genómicas son redundantes y son robustas, ¿de acuerdo? Por consiguiente, una función cuando se ve levemente alterada puede ser subsanada por otro camino, por otra ruta al interior de la red genómica. Bien, vamos a suponer que la mutación se incorporó en una secuencia exónica y por consiguiente después del proceso de splicing tenemos una molécula de RNA mensajero con la mutación incorporada, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, la parte de la derecha de la diapositiva tenemos un esquema del código genético. Si ustedes revisan un poco con detalle el código genético, les recuerdo que hay 64 posibilidades de organizar estos 4 grupos, estos 4 tipos de letras, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que como solo hay 20 aminoácidos, el código es redundante, está degenerado. ¿Qué significa esto? Que hay varias combinaciones de ribonucleótidos que codifican para la incorporación del mismo aminoácido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia precisamente en el que hay que fijarse para distinguir cada uno de los tripletes? Precisamente es la última letra de los tripletes. Si se dan cuenta, por ejemplo, para la serina, ¿sí? Tenemos que los nucleótidos U y C son los dos, la pareja que determina que se incorpore leucina. Y luego puede variar entre U, C, A y G. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que si se incorpora una mutación, pero esa mutación o se inserta o se delecciona, ¿sí? Si la consecuencia es que se ve afectada solo la última letra de los tripletes, ¿sí? Y en vez de haber una U, hay una sustitución y hay otro nucleótido, tendríamos una mutación silente, porque el efecto funcional final de esta mutación sería la incorporación de leucina, precisamente por esta característica de degeneración del código genético. Bien, ahora bien, les digo, aquí se ve claramente, cómo a partir de una secuencia de un RNA se van a leer en grupos de 3, ¿sí? Si el aminoácido, se incorpora, el aminoácido que se incorpora es diferente, es fundamentalmente porque hay un cambio en la secuencia que afecta a los 2 primeros nucleótidos del triplete que posteriormente tiene que ser decodificado. Bajo este escenario, ¿qué es lo que sucede? Pues teniendo en consideración todos los tipos de mutaciones, ¿sí? Puede haber una inserción, puede haber una deleción, puede haber una sustitución, puede haber una mutación de splice site, puede haber una mutación missense o nonsense o cualquier otro tipo de mutación. Cuando tenemos un efecto o un cambio en la secuencia del mensajero, eso puede derivar en cambios en la secuencia aminoacídica, ¿sí? Y cambios en la secuencia aminoacídica puede derivar en múltiples enfermedades. Por ejemplo, fíjense, aquí tienen una sustitución. En este caso, para la anemia falciforme tenemos que de una leucina pasamos a una isoleucina. Bien, la anemia falciforme es una enfermedad que de forma muy genérica podemos referirnos a ella como aquella por la cual se altera la morfología de la hemoglobina y esa afectación deriva en una aglomeración diferente, ¿sí? Esa aglomeración, ese conglomerado de hemoglobinas deriva en una organización distinta del eritrocito. Normalmente un eritrocito tiene forma bicóncava. Aquellas personas que padecen anemia falciforme tienen eritrocitos en forma de hoz o de media luna, ¿sí? Esto lógicamente afecta a la transferencia, al transporte de gases en el tejido sanguíneo, ¿sí? Entonces son personas que veremos que tienen una relación con la malaria, pero si me da tiempo lo veré un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bien, otro ejemplo, en este caso
es la formación de un codón stop, una mutación nonsense, ¿sí? La secuencia original tiene un codón stop en un punto en concreto de la secuencia, pero esta mutación deriva en que se produce un codón stop que anticipa la finalización del proceso de traducción. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que la secuencia aminoacídica, en vez de tener una longitud X, ¿sí?, tiene una longitud menor toda la secuencia desde el nuevo codón de stop hasta el codón stop original. Por consiguiente, tenemos una fuerte alteración en la morfología de la proteína y por consiguiente en su perfil de interacción. En este caso estamos hablando de la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Es una enfermedad que afecta al aparato locomotor porque afecta precisamente a células del, digamos, del aparato locomotor, las células musculares estriadas, ¿sí? Son personas que tienen problemas en el desplazamiento, hay otro tipo de sintomatología, pero veremos, ¿sí?, que esta mutación escala, ¿sí?, desde un nivel digamos molecular a un nivel macroscópico. Luego veremos cómo podemos explicar este proceso. Otro ejemplo, pues por ejemplo, es la fibrosis quística. En este caso lo que tenemos es una mutación por lo que denominamos un corrimiento de la fase de lectura. ¿Qué significa esto? Que bien por delección o bien por inserción se incorpora un nucleótido y la consecuencia tiene que, como se siguen leyendo de 3 en 3, ¿sí?, la incorporación o la delección de un nucleótido afecta al orden en lo cual se ordenan estos tripletes. ¿Cuál es la consecuencia? Que todo el orden o secuencia primaria de la proteína cambia, ¿sí? En este caso tenemos la secuencia silvestre u original, metionina, glutámico, cisteína, leucina, arginina, isoleucina, tirosina. Entonces cambiaría metionina, glutámico, lo tenemos ya leucina, leucina, tirosina, asparagina, leucina. ¿Qué consecuencia? Es que la proteína original dista mucho de la final, porque la secuencia aminoacídica cambia completamente. Esta proteína es no funcional, ¿sí?, y causa muchos problemas en aquellas personas que padecen estas enfermedades, ¿sí? Bien. Vamos a ver una serie de esquemas que nos permiten analizar el efecto de una mutación, porque ahora acabamos de ver con ejemplos reales de enfermedades, pero fíjense, podemos hablar de las mutaciones como, por ejemplo, una sustitución que sea conservativa. En realidad, las sustituciones son de las mutaciones de las menos malas, ¿sí? Son las que en más ocasiones no generan efectos deleterios. Hay otras mutaciones que sí tienen efectos deleterios. Por ejemplo, en este caso tenemos que la proteína original tiene una alanina, pero que la mutación derivó en la incorporación de una glicina. Pero si se dan cuenta, desde el punto de vista esquemático, la morfología de esta proteína es muy parecida a la morfología de la proteína mutada. Cuando la morfología no cambia sustancialmente, entonces el perfil de interacción tampoco cambia sustancialmente y por lo tanto, desde el punto de vista funcional, la proteína sigue siendo útil a la célula. ¿Por qué es conservativa? Porque funcionalmente y por consiguiente a efecto adaptativo la célula es capaz de sobrevivir. ¿Por qué sucede esto? Porque las propiedades físico-químicas de la alanina no distan tanto de las propiedades físico-químicas de la glicina. Y entonces la consecuencia es que las interacciones de las cadenas laterales de la glicina no son tan diferentes a la de la alanina y la morfología en la estructura terciaria de la proteína no se modifica, ¿sí? Esto sería una sustitución conservativa. Fíjense, en la parte de la derecha vemos una sustitución deletérea, ¿sí? En este caso, la alanina es sustituida por un glutámico. El glutámico es un aminoácido con carga neta negativa. ¿Qué es lo que sucede? Que las cadenas laterales de la alanina es muy diferente de las cadenas laterales o la cadena lateral del glutámico, que tiene un grupo carboxilo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que aquella interacción que debería ocupar esta alanina en el interior de esta proteína cambia mucho cuando lo sustituimos por un glutámico. Se modifica la morfología de la proteína, cambia el perfil de interacción, puede verse modificado el sitio activo y deja de ser funcional. Bajo estas condiciones, esta proteína no es útil a la célula. Es una mutación deletérea. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo,
una situación en la cual una mutación puede ser conservativa, pero bajo determinadas condiciones físico-químicas, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos de proteínas para choque térmico, las famosas proteínas HSP, puede ser que bajo unas condiciones físico-químicas, dentro de un rango de temperatura razonablemente temperado, ¿sí?, siga siendo funcional, pero cuando esa proteína es sometida a unas condiciones de alta temperatura, resulta que la morfología, que inicialmente era muy parecida a la silvestre, se ve modificada por este cambio y bajo las condiciones de alta temperatura deja de ser funcional, ¿sí? Pasa de tener un estado conservativo a un estado deletéreo, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos otro de los ejemplos, como podemos entender el efecto de una mutación, en este caso la incorporación, la deleción o sustitución de un nucleótido que deriva en la incorporación de un nuevo codón stop, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta debería ser la secuencia primaria original, ¿sí? Pero si hay un nuevo codón de stop, esta proteína que se genera es más corta, ¿sí? Muchas veces las proteínas tienen distintos tipos de estructura que la hacen más o menos susceptibles a la acción por unas proteínas que se llaman, o que de forma funcional las denominamos proteasas. La acción de proteasas sobre proteínas tiene como consecuencia la degradación de estas proteínas. Si las proteínas mutadas no tienen aquellos elementos que permiten conferir estabilidad a la estructura, son más susceptibles de la acción por las proteasas y por consiguiente la consecuencia se materializa en que deja de estar presente en la red genómica, ¿sí? Es una mutación claramente deletérea, ¿sí? Porque tenemos ausencia de proteína. Bien. Esto es básicamente lo mismo, no me voy a centrar en esto, pero esta diapositiva es especialmente interesante. Fíjense, ¿de qué depende el efecto sistémico? Primero hay que entender qué es un efecto sistémico. Cuando analizamos o abordamos las bases moleculares de las enfermedades, nos estamos circunscribiendo a errores que se producen en una célula en particular, en el interior de la membrana, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando se presta un cuadro clínico, ¿sí?, el cuadro clínico, el médico lo ve y dice, usted tiene este tipo de signos y síntomas y por consiguiente pienso que usted está padeciendo esta patología. Estos signos y síntomas se manifiestan bajo una perspectiva global o sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque se refiere al sistema, al organismo, ¿de acuerdo? Entonces, las causas moleculares son la raíz, pero ¿cómo entendemos la sintomatología a nivel macro? Bueno, es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿De qué depende el efecto de una mutación? Pues primero, ¿en qué tipo de célula se produce? Puede generarse en una célula somática o en una célula gamética. Si se produce en una célula somática, ¿sí?, estaríamos hablando que aquella mutación que se incorpora en una célula somática va a derivar en que su descendencia tenga la mutación correspondiente, ¿sí? Aquí tienen un claro ejemplo, ¿no? Las líneas celulares de organismos adultos pueden incorporar mutaciones a partir de una célula que eventualmente incorporó una mutación. Ahora bien, cuando tenemos una célula gamética, todas las células del organismo, no solo una línea celular derivada de esa célula particular que incorporó la mutación, sino todas las líneas celulares de ese organismo contienen la mutación correspondiente, ¿sí? Bien. La enfermedad más característica que tiene que ver con las mutaciones y que afecta a líneas celulares somáticas es el cáncer, ¿de acuerdo? El cáncer es, por excelencia, una enfermedad genética. Bien. ¿De qué depende también? De lo que denominamos el patrón específico de expresión. Bien. Puede ser que la mutación se haya incorporado en células gaméticas y por consiguiente todas las células del organismo tengan la mutación. Ahora bien, aunque tuvieran todas las células del organismo la mutación, no todas las células expresan los mismos genes, ¿sí? Imagínense, si la mutación afecta al sistema nervioso central, no se va a expresar en páncreas.
ni se va a expresar en bazo, ni se va a expresar en hígado, ni se va a expresar en endotelio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en función de cuál sea el patrón de expresión de aquel tejido u órgano donde esta mutación se va a, digamos, a expresar, va a aflorar desde el punto de vista fenotípico, vamos a tener una serie de sintomatología. El caso más claro, o uno de, no más claro, sino un ejemplo característico, son, por ejemplo, los priones, ¿sí? Aunque los priones es un tipo particular de proteína, no tiene que ver exactamente con una enfermedad, digamos, de origen genético al uso, pero sí quería indicarles, los priones son unos agentes de tipo proteico que se autorreplican, ¿sí? Y que causan lo que llaman encefalopatías espongiformes, ¿sí? Encefalopatías espongiformes. En este caso los priones incluso se pueden infectar, pueden contagiar a otras personas, ¿sí? La enfermedad por priones más característica, ¿sí?, es la encefalopatía espongiforme bovina, también llamada la enfermedad de las vacas locas. Los priones se expresan en sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Si por una inestabilidad o otro tipo de causa, ¿sí?, genética se produce un cambio en la secuencia aminoacídica de esta proteína, transita de una forma funcional a una forma patológica, entonces empieza a darse este tipo de sintomatologías. Si decimos que, por ejemplo, vemos ataxia o vemos otros problemas en la coordinación, esa sintomatología se refleja porque hay una afectación en el sistema nervioso central. No tendremos, sin embargo, ¿sí?, una afectación quizá metabólica derivada de un mal funcionamiento en tejidos del páncreas. ¿Por qué? Porque este gen no se está expresando en páncreas, ¿sí? ¿De qué depende también? De si la mutación afecta a una secuencia codificante o si por el contrario afecta a un elemento que tiene que ver con la regulación de la expresión. Y en este caso podemos referirnos a represores o activadores, ¿sí? Cuando tenemos una afectación en secuencias que tienen que ver con la represión o con la activación, podemos tener consecuencias graves en aquella célula que porta la mutación, porque algo que debería estar siempre apagado, de repente puede pasar a que esté siempre encendido y viceversa, ¿sí? Los mecanismos de la regulación de la expresión tienen que analizarse o pueden aproximarse a su entendimiento como interruptores, ¿sí? Los interruptores dejan pasar o no dejan pasar la información. Tenemos que tener, por consiguiente, la posibilidad de apagar y encender cuando sea conveniente, pero si la mutación tiene como consecuencia que no perdemos el control sobre apagar y encender los interruptores, entonces cuando hay un problema muy grave, ¿sí? Y finalmente, ¿de qué otro elemento depende el patrón sistémico? Del ambiente, ¿sí? Y les pongo dos ejemplos claros, ¿sí? La alimentación y el estrés. Nada más voy a introducir el elemento y luego, si me da tiempo, incluiré un vídeo adicional. Fíjense, el ambiente afecta fuertemente a los niveles de expresión porque ejerce un efecto directo sobre una parte de la genética de la célula que denominamos epigenética, ¿sí? Bien. La parte de la epigenética es algo que se ha descubierto, se ha profundizado en las décadas recientes. Y tiene una especial relevancia porque permite explicar procesos de adaptación en vida de los organismos. Quizá desde el punto de vista evolutivo tendemos a pensar que los fenómenos de adaptación se derivan de las dos fuentes de variabilidad genética más fundamentales, que son la mutación y la recombinación. Y ambas fuentes de variabilidad deben producirse durante la gametogénesis. Aquella variabilidad que afecta a los gametos posteriormente afecta a la descendencia. Sin embargo, la epigenética es un concepto que alude a todos aquellos elementos genéticos que afectan fundamentalmente al proceso de regulación de la expresión, ¿sí?, y que funciona como respuesta a un ambiente en particular. Bien, aquí les quiero comentar que cuando hablamos de alimentación y estrés, es importante que entiendan que son conceptos que claramente tienen un efecto, pero que es muy difícil categorizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son elementos
digamos, dentro de la categoría de los multifactoriales, ¿sí? Es decir, uno puede decir el estrés, bien, el estrés desde el punto de vista bioquímico puede traducirse en la expresión de una serie de hormonas. Ahora bien, no solo son hormonas y neurotransmisores. Y esos neurotransmisores, a su vez, afectan a la fisiología de los órganos. Entonces, vamos a escalando en el nivel de interacción entre los distintos niveles de complejidad del organismo y poder determinar la causa particular por la que una persona se enferma a causa del estrés es casi imposible decir, fue esta causa, ¿sí? Es muy complicado. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de análisis? Lo digo tanto en el estrés como para la alimentación. Aunque para la alimentación, a pesar de que es multifactorial, todavía es un poco menos amplia que del estrés. Se hace a través de análisis estadísticos, ¿sí? Pero necesito que entiendan que a veces el análisis estadístico a veces puede estar mal articulado, ¿de acuerdo? Esto es importante. Fíjense, les pongo un ejemplo. Ustedes leen en el periódico, según la ONU, en la Ciudad de México morirán 200.000 personas en los siguientes 3 años por problemas de contaminación ambiental, ¿sí? Este tipo de titulares son vacuos porque se, digamos, parapetan detrás de análisis que llaman de componentes principales. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tenemos un efecto tan amplio, tan multifactorial como el estrés, si no lo acotamos, podemos generar resultados completamente alejados de la realidad del proceso. Fíjense, por ejemplo, imagínense, tienen una persona que falleció y dicen, bueno, esta es de las que suponemos que se ha muerto por problemas de contaminación ambiental, de contaminación del aire, ¿no? Bueno, vamos a pormenorizar en la vida de la persona. Esta persona trabajaba en una boca de metro, entonces ahí hay un semáforo, ahí todo el tiempo están los autobuses y las combis con el claxon, entonces hay un ruido permanente, un estrés permanente. Y como pasa muchas horas ahí, además, pues no tiene una alimentación lo más saludable. Pero es que además se lleva mal con su mujer y su hijo pues no le visita de hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay tal cúmulo de factores que pueden afectar a la dinámica de vida de las personas, que decir, bueno, esta persona se ha muerto por problemas de contaminación del aire, es negar la realidad, porque asumir un análisis que incorpore todos los factores que pueden modelar la evolución de esos elementos en el sistema no es posible, ¿sí? Por consiguiente, no quiere decir que el ambiente no tenga un efecto. Quiere decir que a veces muchos titulares se basan en trabajos que tienen como objetivo generar un titular, no un análisis serio del modelamiento de un proceso, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque deben ser críticos en este sentido, ¿sí? Las bases moleculares de las enfermedades pueden escalar cuando hay, digamos, un camino que podemos seguir claramente, ¿no? La condroplasia, la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística, pero cuando decimos, usted se ha muerto por estrés, y bueno, está bien decirlo, pero es muy fácil acotar exactamente qué factor. Usted se ha muerto por contaminación del aire. Desde el punto de vista científico, es lo que normalmente decimos en España, es un brindis al sol. Es hablar para no decir nada, ¿sí? Bien. Bueno.